Día 382 de nuestro diario y hoy es el último don del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Efectivamente. Hemos empezado con una canción que habla, ¿no? Miedo, tengo miedo, vale, hasta ahí podemos entender que el don del temor de Dios, aunque hemos dicho que muchas veces la palabra, tal y como nosotros la concebimos, no se corresponde en realidad con el don en sí, ¿no? Sabiduría, por ejemplo, acordaros, era que las cosas te sepan a Dios, ver las cosas como Dios, y no hace referencia a una acción intelectual. El temor de Dios sí hace referencia al miedo, vale, muy bien, hasta ahí sí, hace referencia a tener miedo a algo o miedo de algo. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿y qué tiene que ver eso con un móvil? ¿Vale? El temor de Dios con un móvil, el miedo. Pues de la misma forma que no le tenemos miedo al móvil, sino que el miedo es que se nos pierda el móvil, lo mismo el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, sino miedo de perder a Dios. Y esto con el móvil se entiende perfectamente. ¿Cuántos de nosotros no se nos ha medio extraviado el móvil? ¿Vale? Bueno, si se os ha perdido, vosotros sabéis el follón que es eso. Porque hoy por hoy el teléfono, bueno, cuando empezaron los teléfonos móviles que servían solo para hablar, tú, bueno, como mucho pierdes la comunicación durante unos días mientras vas a tu empresa y sacas una copia de la SIM y un teléfono nuevo y perdías los contactos. Bueno, es un engorro. Pero es que como hoy se te pierda tu smartphone, se te pierden la foto de todos tus hijos, de tus nietos, de los cumpleaños, de las comuniones de los 4 últimos veranos, se te pierde la agenda, las cuentas del banco. O sea, mejor dicho, es preferible perder la cabeza que perder el móvil hoy por hoy. Entonces, ese miedo, ¿no? De hecho, bueno, a eso hasta tiene un nombre, ¿vale? Lo buscáis en internet, que eso será una de las fobias, que es el miedo a salir a la calle sin el móvil. De hecho, hasta tiene su nombre porque hay gente que es tan dependiente del teléfono móvil, que solo el hecho de salir a la calle y encontrarse, uy, me he dejado el móvil, y le entra un algo, y no pasa nada, ¿no? Pero es ese miedo de no tener el móvil, de perder el móvil y todas las consecuencias que eso tiene. Con esto yo creo que nos hemos entendido, ¿vale? Muy bien, pues trasládalo al don del Espíritu Santo, del temor de Dios, el miedo que me entra si Dios desaparece de mi vida. Tú ponte a pensar, ¿qué pasaría si tú te alejas del Señor? No porque Dios se vaya, porque este temor de Dios es lo que hace que yo no quiera hacer cosas que me separen de Dios. Yo no quiero perder a Dios, ¿no? Y en ese sentido, pues, entra ese temor de Dios. Y es cuando empiezas a darte cuenta que no todo te conviene, que no todas las conversaciones te ayudan, no todos los sitios web de internet donde entras te ayudan, ¿no? De hecho, muchas veces, para llegar por ejemplo, a páginas pornográficas o material que te hace daño, hay un recorrido. No entras directamente, sino que vas poquito a poco, ¿no? Lo mismo que las conversaciones, ¿no? Para terminar en la crítica, ¿no? Y despellejando al prójimo, pues empezamos siempre con cositas, con comentarios, con frases tipo de, hombre, no es por criticar, oye, no, es que esto no es mentira, y entonces empieza un proceso, ¿no? San Pablo dice que el pecado tiene un proceso, un pensamiento. El pensamiento genera un deseo, el deseo genera unas decisiones y luego las ejecuto y ahí es donde se cuaja del todo, ¿no? Ya todo el puchero. Pues lo mismo con cualquier pecado. El temor de Dios es el que nos hace darnos cuenta y decir, cuidado, que te estás colando, ¿no? Es como, sí, esa alarma interna que te dice, mira, cierra el internet y apaga, ¿no? Antes de que termines haciendo el tonto. Es el Espíritu Santo el que, no sé si a vosotros os ha pasado, por compartir experiencias personales, alguien te hace un comentario de WhatsApp que, de estos de los que te sacan la rabia y dices, se va a enterar ahora. Y empiezas a escribir el mensaje diciendo, pues eso, con rencor, con rabia, tal así, pues no sé qué, lo que sea. Y cuando estás escribiendo hay como una sirena por dentro que te dice, no lo mandes, bórralo, porque esto lo que va a hacer es agrandar la pelea. Y es cuando ese don del Espíritu Santo te dice, quieto, borra ese mensaje y cambias el texto y dices, mejor lo hablamos personalmente. Porque al final, hablándolo cara a cara, las cosas son mejor que por el WhatsApp, que eso es una guerra fría y tremenda, ¿no? Y así como con un montón de cosas, ¿no?
Si yo conozco mi debilidad y conozco de lo que soy capaz, empieza a nacer dentro de mí, pues el don del temor de Dios entra y arraiga, ¿no? Si yo creo que soy capaz de controlarlo todo, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la pornografía, hemos hablado de la crítica. Si queréis podemos seguir con el alcohol, ¿no? Hay gente que, bueno, tiene dominio sobre el alcohol y hay gente que no. Y hay gente que dice, bueno, yo sé que después de cierto número de cervezas o de copas o de tal así, sé que ya no tengo control y es más fuerte que yo. No hay que tener miedo de reconocer que hay cosas que son más fuertes que nosotros. Y ahí es donde el temor de Dios nos hace tomar medidas. Decir, bueno, paro, o aceptar que tengo personas que me ayudan, ¿no? Tu marido, tu mujer, que muchas veces aunque te dé rabia, te dicen, para allá. O mejor cambiamos de conversación, o no te pidas más, no te pidas otra copa, o cuidado, tal. Y ahí es donde nos vamos ayudando. El temor de Dios es el don del Espíritu Santo que nos hace vivir todo esto como una gracia y como una ayuda, porque sé que lo peor que me puede pasar no es que me corten el punto, no es que me corten la conversación, es que lo peor que me puede pasar es que no lo hagan. Eso es lo que sucede. Cuando yo tengo temor de Dios, sé lo que me conviene, conozco mi debilidad y sé lo que a lo mejor no me conviene. Decía San Felipe Neri, tenía muchas frases, ¿no? Es un santo muy alegre, muy gracioso, ¿no? Y él decía, Señor, no te fíes de mí que te la juego. Señor, cuando una persona tiene conciencia de su propia debilidad, sabe que puedo negar al Señor, que le puedo dar la espalda. Alguien que no se conoce, pues le pasa como a San Pedro. ¿Os acordáis? Señor, yo jamás te negaré. Jamás me negarás. Ay, Pedro, que no me vas a negar, 3 veces me vas a negar. Y al final se dio cuenta y pum, se cayó con todo el equipo. O sea, cuando crees que esto jamás te puede pasar a ti, es cuando nos metemos en peligros, jugamos con fuego, ¿no? Y tenemos, pues eso, jugamos con el pecado pensando que nunca va a pasar nada. Y ahí es donde hay un arma del enemigo, ¿no? Y es permitir que juegues con la tentación y no te quemes, hasta que al final te vayas confiando y te quemes. El temor de Dios nos ayuda, pues eso, a tomar medidas, decisiones. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Pues eso, habrá gente que a lo mejor sí tiene dominio, control sobre ciertas cosas, otros no. Y lo importante es que el Espíritu Santo nos vaya haciendo ver quiénes somos nosotros, haciéndonos conocer nuestras propias debilidades y luego, a partir de ahí, actuar de acuerdo pues, a esta realidad que soy yo, sabiendo que lo fundamental no es tener miedo a Dios, de miedo del castigo o por mis pecados, yo sé, uy, Dios me va a echar una bronca que vaya tela. No, al contrario, si Dios lo que quiere es ayudarte, pero no te alejes, ¿no? Porque es verdad que el pecado nos separa de Dios y la misericordia de Dios es la que nos hace volver, pero como el hijo pródigo, ¿no? ¿Os acordáis? El hijo pródigo, pero hay un camino que no tiene vuelta. Hay veces que el pecado te mete en un camino que no tiene vuelta. Y ahí sucedió lo que le pasó a Judas, que no tuvo vuelta, ¿no? Así que, bueno, hoy el día, ¿no? El temor de Dios, que nos ayude a no separarnos nunca del Señor, porque sabemos que ahí nos quedaríamos sin nada. Así que nada, temor de Dios, el último de los dones. Hasta mañana y vaya usted con Dios.